¿Cómo hacemos las personas para enfrentar desafíos? ¿Cómo hacemos para salir adelante? Como psicóloga, estas preguntas siempre han estado en mi cabeza. A lo largo de mi vida y de mi carrera he ido buscando respuestas. Con 3 historias les quiero contar los descubrimientos que he ido encontrando. La primera historia. Luego de estudiar psicología me contrataron como especialista de educación en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y me plantearon el reto de cambiar una realidad. En el Perú, el 13% de adolescentes de entre 15 y 19 años había estado embarazada alguna vez y el 75% de estudiantes había sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros por diversas causas: género, raza, orientación sexual o discapacidad. Para reducir estos niveles de embarazo y agresión, se había venido usando en las escuelas enfoques tradicionales, donde se enseñaba educación sexual con un enfoque punitivo. Por ejemplo, se castigaba duramente a los niños que eran violentos, o se castigaba a las niñas por comportarse como hombrecitos. O también se trabajaba un enfoque del miedo. Por ejemplo, en vez de promover que las adolescentes conozcan su cuerpo y se sientan bien con él, se les infundía el miedo de que salgan a la calle porque alguien les podía hacer daño, o se evitaba hablar del inicio sexual como una manera de evitarlo, en vez de abrazar que podía ser esta una realidad. Sin embargo, este enfoque no estaba funcionando. Año tras año no se reducían los niveles de embarazo ni de violencia, y tenía que haber un cambio. En otros países ya se ponía en práctica un modelo de educación integral en sexualidad, en la que el enfoque no era el castigo o el miedo, sino era un enfoque de confianza, en el que en vez de decirles a los niños que los hombres no lloran o no deben mostrarse sensibles, se les enseña a identificar, a hablar y a aceptar que ellos también pueden sentir emociones como la tristeza o la ternura. A esta habilidad se le llama regulación de emociones. En vez de evitar hablar de sexualidad, se propone un diálogo donde el niño o la niña se le pregunta: ¿qué quiere? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta de un chico o de una chica? ¿Cómo le gusta vestirse? ¿Qué piensa de las relaciones sexuales? A esta capacidad de expresar lo que uno quiere y siente se le llama asertividad. En vez de decirles a los adolescentes que la única forma de evitar el embarazo es abstenerse sexualmente, se les orienta a reflexionar, buscar información y pensar en alternativas sobre lo que desean en su vida. Se les enseña a evaluar de forma realista las consecuencias de sus acciones y optar por la que se oriente a su bienestar y al de los demás. A esta capacidad se le llama toma de decisiones. En vez de estigmatizar y considerar como enfermos a los niños, niñas y adolescentes que tienen una identidad de género u orientación sexual diferente, se les enseña a todos los estudiantes a valorar las diferencias, a establecer relaciones afectivas basadas en la confianza y el respeto y a construir redes de apoyo mutuo en sus comunidades. A estas habilidades se les llama empatía y respeto. Como ven, este enfoque de confianza no se trata de castigar o de dar miedo, sino que se trata de dotar de habilidades a los adolescentes, de tal manera que cuando estén en una situación desafiante, que por ejemplo tengan una pareja que no quiere usar el preservativo o vea que agreden a un compañero por su orientación sexual, ellos mismos tengan la capacidad de reconocer sus emociones, expresar lo que sienten, ser empáticos con ellos mismos o con las personas que los rodean y finalmente tomar una decisión sobre cómo actuar. Pasamos nosotros, los adultos, de ser quienes castigan y generan miedo a los adolescentes a ser quienes les enseñamos las habilidades para que ellos mismos puedan tomar decisiones que los ayuden a salir adelante. A mí me hubiera encantado que en el colegio me enseñen estas habilidades, a las que se le llama habilidades socioemocionales. ¿A ustedes no? Por eso, durante 4 años realizamos encuentros nacionales e internacionales con la sociedad civil y autoridades del gobierno para lograr que estas habilidades fueran incluidas en la currícula. La tarea no era fácil, porque había que convencer a muchas personas que estaban en contra de que se haga referencia a la sexualidad en la currícula. Recuerdo que muchas veces estuve sentada frente a gente muy importante del gobierno y las Naciones Unidas, hecha un manojo de nervios.
pero yo estaba convencida de que ese proyecto era una gran oportunidad para defender que las niñas, niños y adolescentes sepan enfrentar los retos que encuentren en su vida. Luego de unos años y después de mucho esfuerzo colectivo, conseguimos el apoyo de las autoridades para que en la currícula se haga mención a la vivencia de la sexualidad y a algunas habilidades socioemocionales. Este fue un paso importante, pero no fue suficiente. Y aquí empieza mi segunda historia. Para mí no bastaba con incluir algunas habilidades en la currícula o hacer mención a la sexualidad. Mi gran pregunta era cómo enseñar estas habilidades y cómo evaluarlas. Había muchas otras habilidades importantes que no se habían incluido. Y es más, muchas se habían dejado de lado por falta de voluntad política. Además, los docentes nunca antes habían enseñado estas habilidades, probablemente porque para ellos eran nuevas, y menos aún, ni ellos ni nosotros en las Naciones Unidas sabíamos bien cómo evaluarlas. Así que decidí hacer una maestría en Brasil, y ahí conocí al Instituto Ayrton Senna, una organización brasileña dedicada a investigar y promover las habilidades socioemocionales en varias escuelas de ese país. En uno de los congresos organizados por el Instituto Ayrton Senna, conocí a Philip de Freud, uno de los especialistas más reconocidos que investigaba sobre estas habilidades en Bélgica. Durante una de las pausas en ese congreso, le toqué el hombro y le dije que quería seguir estudiando sobre las habilidades socioemocionales y que tal vez podríamos hacer algún proyecto de investigación juntos. Él esbozó una sonrisa y me dijo que nos sentemos a conversar. Yo estaba decidida a continuar mis estudios y sabía que él, con toda su experiencia en el tema, podía ayudarme. Más tarde, en ese mismo congreso, dijo frente a todo el público que había conocido a una chica que era muy determinada y persistente en lo que quería y que sabía que íbamos a conseguir grandes cosas juntos. Unos meses más tarde, Philip me invitó a hacer un doctorado en Bélgica, financiado por el Instituto Ayrton Senna, para seguir investigando sobre las habilidades socioemocionales. El doctorado abrió mis ojos al mundo socioemocional y me puso en el lugar justamente donde yo quería estar. En aquel entonces, las escuelas públicas brasileñas vivían diversos desafíos. Estudiantes con ansiedad y estrés, estudiantes que sufrían bullying, deserción escolar y hasta falta de interés por aprender. Y para solucionar estos problemas se había creado el proyecto Diálogos Socioemocionales, que buscaba, como el proyecto de Educación Integral en Sexualidad, enseñar habilidades socioemocionales para mejorar la vida de los estudiantes. Ante el bullying, que muchas veces se manifestaba cuando los niños, niñas peleaban o agredían a su propio profesor, se buscó que los estudiantes logren conectarse con los sentimientos de los demás y ponerse en el lugar del otro. Para lograrlo, se promovió mucho la escucha activa, donde se ejercitaba prestar atención a lo que dice el otro, sin interrumpir ni juzgar, hacer preguntas para comprender lo que se está comunicando y, de ser posible, buscar la mejor forma de ayudar. Esto que se enseñaba era la empatía, el respeto y la confianza. Ante los niveles altos de ansiedad y estrés, que eran mucho más visibles cuando los niños y niñas rendían exámenes, les sudaban las manos y les era difícil concentrarse. Se les enseñaba a identificar y expresar lo que sentían, así como a respirar para sentirse más tranquilos. Esto que se les estaba enseñando era la capacidad de regular sus emociones. Ante la deserción escolar, que muchas veces ocurría porque los estudiantes repetían de año, se les acompañaba a proponerse metas realistas para mejorar su rendimiento académico y alcanzar estas metas con mucho esfuerzo y dedicación. Lo que estábamos enseñándoles en esa ocasión eran las habilidades de persistencia y determinación. Ante la falta de interés por aprender, que se hacía visible cuando los estudiantes no se conectaban con algunos cursos y tenían hasta malas notas, se trabajó en base a proyectos para que ellos mismos sean los que investiguen, propongan diferentes ideas y solucionen algún problema. Les estábamos enseñando las habilidades de curiosidad y creatividad. Como en el proyecto de Educación Integral en Sexualidad, las habilidades socioemocionales se presentaban como una solución para preparar a los estudiantes para que estén mejor con ellos mismos,
con sus compañeros, con sus compañeras, para que enfrenten situaciones adversas y salgan adelante en lo que ellos se propongan. ¿No es esto maravilloso? Y no solo eso. En este proyecto yo aprendí a cómo enseñar y evaluar estas habilidades socioemocionales, lo que aún no había podido lograr con el proyecto de educación integral en sexualidad. ¿Cómo aprendí a enseñar estas habilidades? A ver, imagínense un aula. El docente conversa con sus estudiantes sobre cómo ellos se sienten con relación a la empatía y les pregunta, ¿es fácil o es difícil ser empáticos? ¿Cómo se sienten o qué hacen cuando un amigo tiene una situación difícil? Luego del docente trabaja con sus estudiantes actividades que los ayuden a desarrollar la empatía, como ejercicios de escucha activa, donde, por ejemplo, prestan atención a la historia de un compañero sin juzgarlo. El docente va retroalimentando el trabajo de sus estudiantes para que no pierdan de vista la habilidad que están desarrollando. Por último, reflexiona sobre cómo se sintieron. ¿Cómo podrían usar la empatía en su día a día? ¿Cómo podrían fortalecerla? ¿O cómo les gustaría usarla en lo que ellos desean hacer en el futuro? Y así, los estudiantes van apropiándose de estas habilidades que los ayudan a tomar decisiones en su vida. En el proyecto aprendí que las habilidades se pueden aprender a lo largo de nuestra vida, a través de diferentes experiencias, dentro y fuera de la escuela. Nunca es tarde y se aprenden a través del diálogo y la reflexión. Y ahora, la última pregunta que quería resolver. ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo sabemos que hay una progresión del estudiante y que va fortaleciendo lo que aprende a través del tiempo? El proyecto aún no tenía una forma de evaluar el desarrollo de las habilidades y yo contribuí con una herramienta para que los estudiantes reflexionen sobre sus habilidades socioemocionales y se propongan metas para aprenderlas. La herramienta que construimos, a la que se le llama también rúbricas, es como una escalera. Miren la escalera de la habilidad de concentración. En el nivel 1 dice, me resulta muy difícil prestar atención y concentrarme en las cosas que hago. Me distraigo con muchas otras cosas. En el nivel 2, puedo concentrarme durante algún tiempo en las cosas que hago, pero después me distraigo. Me resulta difícil mantener la concentración. En el nivel 3, soy capaz de evitar las distracciones y mantenerme concentrado en las cosas que hago. No me distraigo fácilmente. En el nivel 4 dice, puedo prestar mucha atención e ignorar las distracciones. Me mantengo concentrado en las cosas importantes, aunque sean difíciles. Nada me distrae una vez que empiezo. ¿Y ustedes con qué nivel se identifican? ¿Por qué se identifican con ese nivel? ¿En qué nivel les gustaría estar? Es decir, ¿cómo podrían llegar a este nivel practicando la concentración? Esa es la idea de la rúbrica. Permite medir el desarrollo de la habilidad y paso a paso, tú mismo puedes evaluar cómo vas avanzando. Permite a los estudiantes pensar dónde se encuentran en estos escalones y proponerse metas sobre a dónde les gustaría llegar practicando la habilidad. Estas escaleras son una herramienta para que los docentes guíen a sus alumnos, los acompañen a alcanzar sus metas, los animen y los orienten. Durante cerca de 5 años, junto a un equipo multidisciplinario de investigadores y especialistas, creamos diversas rúbricas para evaluar las habilidades socioemocionales que eran necesarias para el proyecto. Probamos qué tan buenas eran para medir las habilidades socioemocionales y publicamos los resultados en revistas especializadas. Y hasta el momento el proyecto tiene buenos resultados. Los docentes se sienten más preparados para enseñar estas habilidades. Los estudiantes reconocen sus habilidades y se plantean metas para seguir aprendiendo más de ellas. Además, se ha logrado que docentes y estudiantes tengan una mejor relación, porque ahora conversan sobre cómo los estudiantes se sienten y qué quieren para su futuro. Estos aprendizajes cerraron una etapa en mi vida, pero la vida me trajo un reto mayor. Y aquí empieza la última historia. Ya me había formado como una experta en habilidades socioemocionales. Sí, yo la que daba charlas y escribía sobre cómo tomar decisiones ante desafíos para salir adelante. De pronto me enfrenté a un reto. Hace un año tuve mi primer hijo, Noah, quien nació con una habilidad especial. Cuando me dieron el diagnóstico de Noah, yo me quería esconder debajo de una mesa. Me culpaba mucho por lo que había pasado.
Luego empecé a comprender que no estaba sola. Lo primero que hice fue sacarme el escudo. Salí de debajo de la mesa. Me sentía muy vulnerable, pero abracé mi vulnerabilidad. Empecé a usar la habilidad de empatía para comprenderme a mí misma, pero también para abrirme a los demás, para buscar su apoyo. Conversé con amigos, con mi familia, con mi pareja sobre cómo me sentía. Hablé con mamás de otros niños con habilidades especiales para saber cómo ellas habían salido adelante. Y poco a poco empecé a enfrentar este gran desafío y vivir con más optimismo el día a día. Viví un día a la vez. Empecé a usar la persistencia para no desistir en el desarrollo de Noah, la regulación de emociones para manejar de mejor manera los momentos de estrés y frustración que son inevitables, y la asertividad y la autoconfianza para pararme aquí, frente a ustedes, y decir sin miedo y con mucho orgullo que mi hijo tiene una habilidad especial. Mi pareja, mis amigos, todos, con sus propias habilidades socioemocionales, se han convertido en la red de apoyo que necesito para que todo esto sea posible. Y esto no ha sido ni es fácil. Día a día vivo retos que me llevan a reflexionar y decirme a mí misma, ¿cómo puedo mejorar? Es una práctica constante. En un futuro, quiero enseñarle a Noah todas las habilidades socioemocionales que le permitan sobrellevar situaciones difíciles, alcanzar sus objetivos, aprender a relacionarse con otras personas, pero sobre todo, que le permitan tomar decisiones sobre su vida con libertad, para que él sepa enfrentar desafíos y que él salga adelante. Y estas son las 3 historias que les quería contar. Mi gran cruzada por entender cómo tomamos decisiones para enfrentar desafíos tuvieron una respuesta: las habilidades socioemocionales. La empatía, el respeto, la confianza y la regulación de emociones nos ayudan a ser más amables con nosotros mismos y tener mejores relaciones con otras personas. La persistencia, la determinación y la curiosidad nos ayudan a aprender mejor y alcanzar nuestros objetivos. Y la combinación de todas estas habilidades nos ayudan a enfrentar los retos del día a día. No solo he podido aprender de manera teórica acerca de estas habilidades, he visto su poder en otras personas y me han ayudado a mí misma. Estas habilidades son un regalo y por eso sueño con que en nuestro país se enseñen y se evalúen en las escuelas a nivel nacional, pero también que se enseñen a los padres y a los trabajadores de las empresas. Todos podemos empezar desde ya a usar nuestras habilidades socioemocionales para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros seres queridos a enfrentar retos y salir adelante. Un mundo con habilidades socioemocionales es un mundo más empático, más preocupado por el otro, más comprensivo con la diferencia, menos violento y más resiliente frente a la adversidad. ¿Acaso ustedes no sueñan con ese mundo?